Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, otra vez nos encontramos en este espacio de Radio 3 dedicado a Jesús. Este es el Cordero, Jesús que se quedó en la Eucaristía. Y en esta oportunidad vamos a dirigir la mirada de nuestro corazón a la última cena. Vamos a meditar sobre la institución de este Santísimo Sacramento. Jesús es el que nos regala el sacramento y lo hace en la última cena. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a meditar un poquito lo que sucedió, el contexto de esta última cena de Jesús antes de entregar su vida por nosotros en la cruz, en la cual nos dejó el sacramento del amor. Dice San Juan en su Evangelio que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final, hasta el fin, hasta el extremo. Y durante la cena, lo cual es algo muy importante, la cena pascual que Jesús quiso celebrar y mandó a sus discípulos para que la prepararan, durante la cena lavó los pies de sus apóstoles, de sus discípulos, y con este gesto y con el regalo del mandamiento del amor nos enseña lo esencial de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Y por eso instituyó el sacramento de la Eucaristía. Dice el Catecismo que este sacramento Jesús lo instituyó para dejarnos la prenda de su amor, para mostrarnos que nunca más se iba a alejar de nosotros, como dice antes de subir a los cielos, estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, y para hacernos partícipes de su Pascua. Para estas tres cosas nos dejó la Eucaristía, como prenda de su amor, como presencia hasta el fin de los tiempos, como Jesús cercano a nosotros, y también para que nosotros participemos de las gracias del misterio pascual de la cruz y resurrección del Señor. En este contexto, de la última cena, y con todo este significado, Jesús toma el pan, toma el cáliz y nos regala la Eucaristía, instituye este sacramento. Por eso vamos a leer uno de los textos. Es bueno saber que tanto San Mateo como San Marcos como San Lucas en sus evangelios y también San Pablo en la carta a los Corintios nos relatan la institución de la Eucaristía. Hoy vamos a escuchar solamente uno de estos textos, vamos a elegir San Lucas, que es el texto también que trae el Catecismo en el número 1339. Tomamos la Biblia, San Lucas, vamos a leer el capítulo 22 de los versículos 14 al 20. Dice el evangelista San Lucas: llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, como siempre, nos vamos a un momento de reflexión, de música, para meditar, dar vuelta en nuestro corazón este texto de San Lucas 22, del 14 al versículo 20.
hacia el Calvario para morir marchó. Y en una cruz clavado su sangre católicos hermanos, sedientos de su amor, en su memoria hagamos lo que Él nos ordenó. Comamos de su carne, que es pan de eternidad. Bebamos en su sangre la vida celestial. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Aquí estamos, queridos hermanos, nuevamente con la última cena. Estamos meditando lo que San Lucas nos dejó, este relato breve sobre la última cena, cómo en ese contexto, con sus apóstoles, Jesús toma pan, toma el cáliz y nos regala la Eucaristía. Vamos a reflexionar ahora sobre el significado que tiene el pan y el vino, el pan y el cáliz que Jesús toma en sus manos y sobre los cuales pronuncia las palabras que todos los sacerdotes repetimos en la Santa Misa. Vamos a tomar un texto del Papa Emérito Benedicto, Jesús de Nazaret, en el cual nos explica él, con toda su sabiduría, con su conocimiento de la palabra de Dios, lo que significa, la gran riqueza que tiene para nosotros, para nuestra fe, ese gesto que hizo Jesús. Nos dice el Papa Benedicto: en primer lugar, Jesús tomó pan, pronunció la bendición y la acción de gracias y lo partió. Nos explica en este texto que Jesús se pone en el contexto de la gran oración de acción de gracias y bendición de la tradición judía. Esto es lo que hacían los judíos, de hecho tiene un nombre, Beraka. Es la gran oración de acción de gracias y bendición. Esta oración que Jesús hace es agradecer a Dios y alabarlo por sus dones, por el don de Dios. Y esta alabanza se torna en bendición sobre el don. Con esa oración, Jesús agradece, alaba y bendice el don que tiene entre sus manos. Y en este contexto de oración, Jesús pronuncia unas palabras nuevas con las cuales instituye el sacramento, por lo cual al agradecimiento, a la alabanza, a la bendición le agrega la transformación. Él con su palabra divina transforma el pan en su cuerpo y el cáliz de vino en su sangre. También es importante reflexionar sobre el gesto que hace Jesús. Toma pan y lo parte. Mientras va haciendo esta oración de bendición que transforma, Jesús agradece y dice: esto es mi cuerpo. Alaba a Dios y dice: esto es mi cuerpo. También parte el pan. ¿Qué significa que Jesús haga esto? En primer lugar, es algo de el padre de familia. Es el padre de la familia el que puede partir el pan y repartirlo. Por eso, en cierto modo, representa con ello también a Dios Padre. Jesús representa al Padre, que nos da todos los dones.
También este gesto tiene un significado de hospitalidad, partir y compartir, darle de comer al peregrino, al que necesita alojamiento y comida, ¿no? Es algo que tenían muy vivo los israelitas, los hijos del pueblo de Israel, ¿no? Con respecto a la hospitalidad. Pensemos en Abraham cuando recibe a estos tres personajes misteriosos, que les pide, por favor, que acepten su comida y su presencia y servicio. Pero Jesús, en este contexto, no entrega algo, sino que se entrega a sí mismo. No parte un pan común, sino el pan de la Eucaristía, y por eso el significado es que Jesús se entrega. El gesto de Jesús se ha transformado así en el símbolo de todo el misterio de la Eucaristía. Partir el pan designa la Eucaristía. De hecho, como dicen los Hechos de los Apóstoles, en vez de decir la palabra Eucaristía, dicen que los discípulos se reunían a partir el pan, ¿no? Es la Eucaristía. Y con este gesto también nos enseña a nosotros que la participación en la Eucaristía significa también vivir la caridad, la preocupación por el otro. No es un segundo sector del cristianismo junto al culto, nos dice Jesús de Nazaret, sino que está enraizada precisamente en el culto y forma parte de la caridad, es parte de la Eucaristía. Yo comulgo al Señor y después comulgo con mis hermanos, me preocupo por los demás. La dimensión horizontal y la vertical, o sea, el amor al prójimo y el amor a Dios sobre todas las cosas, están inseparablemente unidas. Dar gracias, alabar a Dios y compartir con mis hermanos, con obras buenas, con obras de amor y de misericordia, van de la mano, van juntos. Con esto, el culto a Jesús está relacionado con la caridad hacia nuestros hermanos. También hay que meditar sobre la palabra cuerpo, ¿no? Esto es mi cuerpo. La palabra cuerpo en la Escritura, en este sentido, en este contexto, significa la persona en su totalidad. Esto soy yo, el Mesías, nos dice Jesús cuando dice, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Es Jesús el que se entrega, se da su vida en la cruz, la va a dar, estamos en el contexto de la última cena, va a entregar su vida en la cruz, pero ya se la da como sacramento a sus apóstoles. En este sentido, vamos a leer otras palabras del Papa Benedicto en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, porque esta entrega de Jesús de su cuerpo le da una luz a la cruz. Al instituir el sacramento de la Eucaristía, dice el Papa, Jesús anticipa e implica el sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección. En efecto, la institución de la Eucaristía muestra cómo aquella muerte, de por sí violenta y absurda, se ha transformado en Jesús en un supremo acto de amor y de liberación definitiva del mal para la humanidad. En la Eucaristía Jesús nos muestra su amor, que lo llevará a cabo en la cruz, pero nos muestra la entrega del Señor. Esto es mi cuerpo que será entregado, que es entregado por ustedes. Él da la vida sabiendo que precisamente así la recupera. En el acto de dar la vida está incluida la resurrección. Por eso puede repartirse ya anticipadamente, porque ya ahora ofrece la vida, se ofrece a sí mismo y con ello la obtiene de nuevo ya ahora y nos la da a nosotros. Esto es mi cuerpo, el pan partido para nosotros. Sin embargo, también es muy rico el significado del cáliz. Como dice San Lucas, tomó un cáliz. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Dice el libro Jesús de Nazaret, ¿no?, respecto al cáliz, con las palabras de la institución de la Eucaristía que transforman el vino en su sangre, en la sangre del Señor. El Papa Benedicto ve ahí que se dan cita 3 textos del Antiguo Testamento, con los cuales se iluminan estas frases de Jesús. En primer lugar, el Éxodo 24:8. Luego, Jeremías 31:31 y finalmente Isaías 53:12. Vamos a escuchar estos 3 textos y después vamos a escuchar al Papa cómo los explica, los medita, para que nosotros captemos un poco de la grandeza de la Eucaristía en el momento de su institución. En primer lugar, Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según
lo establecido en estas cláusulas. Luego Jeremías 31:31. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Isaías 53:12 dice: expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Todo esto está contenido en esa frase: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. En primer lugar, el Éxodo. Veíamos cómo Moisés rociaba al pueblo con la sangre de los animales. En primer lugar, hay dos elementos: la sangre de la alianza y luego la palabra de Dios y la promesa de obediencia. La promesa que Dios hace con el pueblo, esa promesa de obediencia que el pueblo hace con Dios también, era constitutiva de la alianza y se rompía inmediatamente después con la adoración del becerro de oro mientras Moisés estaba en la montaña. Toda la historia que sigue es una historia de reiteradas violaciones de la promesa de obediencia. Vemos cómo el pueblo de Israel, también como muchas veces nosotros, fue infiel a la promesa de la alianza. La ruptura parece irremediable en el momento en que Dios abandona a su pueblo al exilio y el templo a la destrucción. Con la deportación del pueblo de Israel, de lo mejor del pueblo de Israel, a la tierra de Babilonia y la destrucción del templo, pareciera que ya esa alianza fue dejada de lado por las reiteradas y cada vez peores violaciones a la promesa de obediencia por parte de los israelitas. Sin embargo, en ese contexto de una primera alianza con el pueblo de Israel con la sangre a través de Moisés, en ese contexto de ruptura, cuando el pueblo de Israel está en Babilonia, en aquellos momentos surge la esperanza de la nueva alianza con Jeremías, la profecía de Jeremías, no basada ya en la fidelidad siempre frágil de la voluntad humana, sino grabada indestructiblemente en el corazón mismo. Jeremías 31:33. El nuevo pacto debe basarse en una obediencia que sea irrevocable e inviolable. Esta obediencia, fundada ahora en la raíz de la humanidad, es la obediencia del Hijo que se ha hecho siervo y asume en su obediencia hasta la muerte toda desobediencia humana, la sufre hasta el fondo y la vence. La nueva alianza, que no dependerá de nuestra fidelidad, sino de algo más poderoso, esa profecía de Jeremías: llegarán los días en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, se lleva a cabo en el siervo sufriente de Isaías. Porque las injusticias, el mal, como realidad concreta, no se pueden ignorar sin más. No se puede dejarlo estar. Se debe vencer, rechazar, acabar con él. Solo esto es verdadera misericordia. Y por eso Isaías anuncia un profeta doliente, un profeta que asume el sufrimiento para redimirnos. Y este profeta es Dios. Dios es el que asume esta responsabilidad, ya que los hombres son incapaces de hacerlo. Y así Dios muestra la bondad incondicional, una bondad que no puede estar en contradicción ni con la verdad ni con la justicia. Expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Nos dice Isaías, esta fidelidad suya consiste en que Él no solo actúa como Dios respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios, fundando así la alianza de modo irrevocablemente estable. Por eso la figura del siervo de Dios, de Isaías, que carga con el pecado de muchos, va unida a la promesa de la nueva alianza, fundada de manera indestructible. Es esa nueva alianza sellada con mi sangre, dice Jesús, que se derrama por ustedes. Esa sangre que tiene un valor infinito, porque es la sangre del hombre Dios. En las palabras de Jesús sobre el cáliz, todo esto se ha reasumido y convertido en realidad. Él da la nueva alianza sellada con su sangre. Su sangre, es decir, el don total de sí mismo. En la Escritura la sangre es la vida, en que Él sufre todos los males de la humanidad hasta el fondo. Elimina toda traición asumiéndola
en su fidelidad incondicional. Este es el culto nuevo que Él instituyó en la última cena, atraer a la humanidad a su obediencia vicaria. Para que nosotros seamos obedientes, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y hasta la Eucaristía, podríamos continuar. Participar en el cuerpo y la sangre de Cristo significa que Él responde por muchos, por nosotros, por todos, por esa multitud inmensa, necesitada del amor misericordioso de Dios. Y esto lo hace en el sacramento en el cual nos acoge a todos en estos muchos por los cuales ofrece. Mis queridos hermanos, antes de terminar nos vamos nuevamente con una pausa para concluir con este encuentro semanal nuestro en el cual ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestro Salvador, cercano a la Eucaristía. Esta es la luz que brilla eternamente. Este es Jesús, quien ha resucitado. Es el poder del que venció a la muerte y nos salvó, y nos salvó. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Esta es la luz que brilla eternamente. Este es Jesús, quien ha resucitado. Es el poder del que venció a la muerte y nos salvó, y nos salvó. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Alábenlo, alábenlo. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Aquí estamos nuevamente, mis queridos hermanos, y ya para ir concluyendo, hemos meditado en la
en las palabras de la institución de la Eucaristía, nos hemos puesto al lado de San Juan o San Pedro, escuchando a Jesús en la última cena. Por eso, ahora mis queridos hermanos, con el sabor del pan y del vino, con el sabor del cuerpo de Jesús y de la sangre redentora, nos retiramos, nos comprometemos a volvernos a encontrar la semana que viene. Jesús, con el pan y con el cáliz de salvación en sus manos, nos dejó su cuerpo, su persona, su vida, su sangre, su don. No nos da algo, sino nos da a alguien, a sí mismo, por su amor infinito. Eso es lo que está presente en la última cena, en las palabras de la institución de la Eucaristía, y es la realidad que nosotros podemos acercarnos cada vez que vamos a misa, cada vez que vamos a una capilla de adoración o pasamos por una iglesia y miramos al sagrario, que aunque con la puerta cerrada sabemos que detrás de ella está Jesús, ese Cordero de Dios, ese Cordero Santo que nos da con su sangre la vida en abundancia. Mis queridos hermanos, ojalá que podamos apreciar el don tan grande que en estas palabras de la Eucaristía se esconde, para que en lo cotidiano de nuestra vida, en la misa y en la adoración, podamos, al acercarnos a Jesús, dejar que Él vaya transformando nuestro corazón con su vida divina. Ave María Purísima, sin pecado concebida.